utilizando la plataforma de las dos excelentes conferencias que hemos tenido, vamos ahora a abrir el espacio para compartir con ustedes algunos de los proyectos que se están desarrollando dentro del instituto a través de presentaciones cortas. La invitación fuerte es para nuestros invitados conferencistas magistrales que nos apoyen con su crítica y su perspectiva. Para esto le voy a pedir a la doctora Janet Gutiérrez que nos apoye con la coordinación del workshop. Pues muchas gracias a todos por esta sesión. Creo que es una de las sesiones que nos va a servir para poder reenfocarnos, para poder priorizar las metas que tenemos para los proyectos que hemos venido trabajando en este año en el Instituto de Obesidad. Entonces, la dinámica va a ser que cada una de las unidades va a presentar un proyecto, 5 minutos para platicarles el overview de lo que son los objetivos, las metas, los avances que llevamos desde la ejecución de estos proyectos basados en retos, y posteriormente daremos 10 minutos para poder tener interacción con los aquí presentes y principalmente pues todos los expertos que nos acompañan el día de hoy en el Congreso. Abrimos entonces con la doctora Paola Mendoza. Ella es una de las postdoctorantes que cabe mencionar, colabora con 2 unidades dentro del Instituto de Obesidad, que es también algo que agradecemos mucho a la institución que nos haya ayudado con este fortalecimiento del talento para mejorar las interacciones que tenemos y que hemos tenido por varios años. Entonces, adelante, Paola. Este es para… Okay. Ahí está bien. Nada más. Ahí ya viene. Buenos días, mi nombre es Paola Mendoza, soy investigadora postdoctoral de la Unidad de Alimentos Saludables que dirige la doctora Janet Gutiérrez Uribe. Les voy a presentar brevemente el roadmap del proyecto denominado Complejos Lipídicos en presencia de proteínas para desarrollar un alimento saludable con bajo índice glicémico y propiedades antiobesogénicas para niños. Este proyecto recibió el apoyo del Challenge Based Research Funding 2022 en el rubro de investigación translacional. El objetivo general del proyecto es desarrollar un alimento saludable para niños basado en complejos de lípido, proteína y almidón, enriquecido con omega 3 y otros lípidos funcionales. Los omega 3 se obtienen de fuente animal y se van a mezclar con almidón de cereales o pseudocereales como es el amaranto y proteínas selenizadas de leguminosas, como sería la harina de garbanzo selenizada, mediante técnicas de extrusión, ultrasonido e impresión 3D para generar un alimento bajo en índice glicémico o un alimento saludable, tipo snack. Este proyecto se dividió en 3 fases. En la primera fase se produjo, prácticamente se terminó, se produjo complejos de proteína, lípido, almidón que sirvieran como sistemas de liberación controlada de este almidón, y en la segunda fase se evaluó el efecto de la selenización de proteínas en la digestibilidad del almidón dentro de estos complejos. En una tercera fase se van a generar modelos in sílico con la intención de conocer a nivel atómico las interacciones que hay en los componentes de estas matrices alimenticias. También se van a generar estrategias computacionales para predecir los índices glicémicos de los alimentos.
Como una muestra de las actividades que ya se realizaron, se los listo en esta tabla. Se realizó pues, la exploración o la factibilidad de obtener omegas de diferentes fuentes de alimentos. También se montó las técnicas de, se me fue, perdón, es que no lo alcanzo a leer, de ultrasonido, las técnicas de ultrasonido para incorporar los lípidos en las diferentes matrices de alimentos que contienen las proteínas de leguminosas. Se evaluó la digestibilidad del almidón, la biodisponibilidad de las proteínas y la oxidación de los lípidos dentro de los sistemas de estos complejos proteína-lípido-almidón. Se hicieron caracterizaciones estructurales mediante técnicas como XRD y Raman y caracterizaciones moleculares con técnicas cromatográficas. Como muestra de estas actividades que se realizaron, les muestro unos resultados. A su izquierda, que sería a mi derecha, tenemos muestras de 23 complejos lípido-proteína-almidón que se analizaron con las técnicas de Raman, FTIR y XRD. En la columna de la izquierda tenemos las muestras cristalinas y en la derecha las muestras amorfas. Las muestras amorfas están asociadas con una baja digestibilidad del almidón y una alta biodisponibilidad de las proteínas. También les muestro en esta diapositiva una imagen, una microfotografía. A su izquierda estarían las muestras cristalinas y a la derecha las muestras amorfas. Como pueden ver, algunas de ellas tienen una estructura de hojuelas, las amorfas, y las cristalinas tienen una dispersión de partículas y se encuentran facetadas. Les muestro también una imagen de un prototipo que se generó mediante extrusión y esto permitió mejorar o ocultar el sabor de los omegas. En el gráfico inferior les muestro resultados de la digestión de almidón. Quiero que se fijen en el gráfico inferior derecho. En él se muestra el índice glicémico de dos productos. Los dos complejos de proteína lípido-almidón tienen los mismos compuestos, solo que en uno se introdujo los omegas mediante extrusión y esto hizo un radical cambio en el índice glicémico. Hasta este punto se tienen resultados para 3 artículos de investigación. Tenemos 3 artículos de revisión, se tiene una patente en proceso y también se tiene el apoyo del programa de filantropía de HIV. Se están participando en convocatorias para obtener fondeo internacional y nacional, como son Foodways y Health Pioneers. Les quisiera mostrar, antes de terminar, la extensa red de colaboración de la doctora Janet, que incluye a talentosísimos investigadores de diferentes campus tech, postdoctorantes, y esta red se extiende a diferentes industrias, universidades nacionales e internacionales, líderes en el área de alimentos. Los proyectos de la doctora Janet también apoyan a las comunidades reaprovechando sus residuos alimenticios e incorporándolos a sus productos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Tenemos entonces tiempo para la sesión de preguntas. Obviamente, pues sentirnos en la libertad de hacer la pregunta de cualquiera de los temas. Como bien mencionó Paola, es un proyecto multidisciplinario
también que involucra a comunidades para el aprovechamiento de lo que hoy consideramos residuos para ir cambiando estas estrategias de alimentación. Entonces, ¿preguntas? Gracias. Sí. I'm sorry, my Spanish is not good enough to ask this question accurately. Can you tell us more about the salinization, about the incorporation of selenium into the product? Yes. Well, Well, I think Zaira is the best one who can answer that question, but it is important that this is a research line that comes from about 8 years. We have 2 graduates of doctorate that have been working with selenium. And it is not selenium as an inorganic compound. It is an organic form of selenium. And in fact, this project was developed based on a previous experiment where we tested some prototypes in colon cancer, and the effect of the reduction of the tumors was related with the metabolism of lipids. So that's why we continue working with selenium, and Zaira is one of the postdoctoral researchers that is working on that. Excellent, thanks. Hola, muy buenos días. Como comentaba la doctora Janet, viene una investigación desde hace ya más de 10 años. La selenización la hacemos por medio de la germinación. Nosotros ponemos a remojar la semilla de garbanzo con sales de selenio inorgánico. Por medio de la germinación, lo que sucede es una incorporación del selenio inorgánico en sales de las sales, y lo que hemos encontrado es que se acumula en las proteínas, principalmente en las glutelinas. Algo importante que hemos estado revisando, siempre estuvimos trabajando con cáncer de colon, tuvimos 2 ensayos in vivo en los que demostramos que se regulaban algunos marcadores lipídicos como el colesterol HDL y LDL, lo que nos llevó a pensar en que también podríamos incorporar estas proteínas selenizadas en un alimento para tratamiento de la obesidad. We have a question here. Oh, first. Pragmatic questions. First, how does it taste? Yes. You got to get somebody to eat it. Yeah, Okay. sí. Es We're una gonna have it pregunta for muy, lunch. sí. Okay, yeah. Es una pregunta muy importante porque gracias a estos complejos entre proteína, almidón y lípidos como el omega 3, podemos lograr realizar este complejo después de la extrusión, que lo que nos han dado resultados es, de los experimentos, es que se está protegiendo el omega 3. Entonces, cuando hemos probado estos snacks con omega 3, no hemos percibido ese sabor a pescado, como normalmente otros alimentos saben. Entonces, esa es la ventaja que tenemos de formar estos complejos, que tenemos esta digestibilidad a largo plazo con un bajo índice glicémico y además con sabor, pues sin ese sabor a pescado que normalmente se encuentra en el omega 3. Okay. Second question is this scalable in terms of, can you mass produce this inexpensively? Sí, de hecho estamos generando una empresa de base científico-tecnológica con una bebida que contiene este ingrediente funcional. Tenemos escalada la germinación a nivel industrial, tenemos el proceso de secado con una tecnología de luz y además tenemos una maquiladora que nos va a producir snacks o bebidas antiobesogénicas. Es escalable y aparte es económico. Hemos probado varios sabores, dentro de ellos los que más nos han gustado ha sido tamarindo,
plátano y creo que moca. Entonces, tiene diferentes sabores. Es aquí. Me ha parecido que lo queréis dedicar para nutrición para niños. Y la segunda pregunta que quería haceros es, cuando sacáis este tipo de producto, ¿habéis hecho una especie de búsqueda de mercado para saber con quién estáis comparando esto y con quiénes son vuestros competidores en el mercado? Sí, incluso, bueno, para niños, porque el 53% de los niños de 1 a 4 años en México consume snacks. Y cuando volteamos a ver cuáles son los productos que tienen disponibles, ninguno de ellos es saludable, son básicamente carbohidratos de fácil absorción. Y por eso mismo dijimos, necesitamos una fuente de energía, es cierto, necesitamos algo que sea conveniente, también es cierto, pero necesitamos incluir proteína, por eso estamos utilizando la fuente de leguminosas, pero también ya ahorita estamos evaluando la parte de proteína derivada de subproductos de la pesca. Y bueno, sí, en diciembre no sabía bien, pero ahora sabe muy rico. Lo hemos entregado, lo estamos probando con un panel de adultos, y los niños también lo han probado y no reciben rechazo de estos tipos de productos. De hecho, esto es parte de lo que estamos trabajando también es colaborar con clínicas de obesidad infantil para probar la adherencia a estos productos, ¿no? Porque podemos hacer una muy buena recomendación, pero si no es culturalmente aceptable, pues ahí se va a quedar nuestro producto. Pero ¿qué es lo que previene que este tipo de tratamiento no se pueda dar a un adulto que sea diabético sí, y tal? sí. O sea, lo que va a cambiar es el sabor, es la presentación. Los adultos, en el estudio que hicimos previamente, preferían una bebida que un snack, pero la tecnología solamente requiere 2 o más operaciones unitarias para cambiarlo de bebida a snack. El otro día lo íbamos a probar como cereal de desayuno con chocolate y leche, pero ya lo hemos probado también como una botana. De hecho, uno de nuestros equipos de alumnas de 4º semestre de biotecnología el jueves participan en un concurso de sostenibilidad haciendo un emprendimiento con una botana salada, sabor a chilito para niños. Una pregunta, en términos de llevar esto a la utilización, digamos, en la sociedad, ¿cuánto tiempo te lleva desde la concepción o por cuánto tiempo les ha llevado hasta la posibilidad de que esto sea una realidad, pues comercial, si quieren verlo así, o utilizable? ¿Cuánto tiempo? Por responsabilidad, primero hicimos toda la validación científica y que llevamos 10 años trabajando en esta línea de investigación. Lo que nos ayuda mucho a acelerar es el hecho de estar en constante comunicación con la industria. No podríamos haber escalado si no hubiéramos tenido un convenio con una empresa que nos está ayudando a germinar media tonelada de garbanzo. Y si no podríamos pensar en que esto pudiera avanzar hacia lo comercial si no existiera un panorama o un apoyo a temas de emprendimiento de base tecnológica que hemos tenido en los últimos años en el Tecnológico de Monterrey. Y perdón, eso me liga entonces a otra pregunta. En la industria, no en desarrollo como ustedes, en la industria de alimentos, ¿cuánto le lleva, o si es que se sabe? Yo no tengo ni idea, por eso pregunto, porque es absolutamente ignorancia mía. ¿Cuánto lleva el desarrollo de un producto equivalente en la industria con la que van a competir? Pues en las últimas conversaciones, bueno, es que no es competir, porque con la que vamos a compartir mercado y eventualmente pues la idea es que podamos pues transferir esta tecnología. No significa que la startup va a ser estable durante todo el tiempo, porque ya parte de los intereses de muchas de las empresas es, bueno, valídalo, obtén mercado y nosotros podemos apoyarte después a la parte de la comercialización. En las conversaciones que hemos tenido con empresas del área de alimentos, esto pues solamente el tema de reetiquetado, de buscar sustitutos, cada producto le tomó 2 o 3 años, pero importando tecnología, ¿no? Porque muchas de las soluciones que hoy están implementadas en alimentos saludables son de ingredientes importados. De hecho, el omega 3 que estuvimos prototipando a finales del año pasado es un ingrediente importado y nadie en México produce omega 3 como ingrediente para alimentos comercialmente. Acá una pregunta más.
Ya se escucha. Sí. Bueno, primero que nada, qué padre proyecto, felicidades. Mi pregunta iba encaminada hacia, por ejemplo, ahorita en el mercado existen snacks, barritas, galletas de marcas, no sé, como Quest, que ya están usadas para regímenes alimenticios y son de bajo índice glicémico, además del omega 3 como un ingrediente importante. ¿Qué otra diferencia también tienen en estos productos que tenga un impacto en el mercado y en el consumidor que ya conoce estas marcas y que igual ya se va por ellas en un régimen alimenticio? Yo creo que ahí, además del omega 3, que no se va a percibir el sabor, que no, omega 3 de animal no existe ninguno en el mercado. Existe omega 3 proveniente de semillas, de la chía, de las almendras, o sea, de muchas. De origen animal no existe ninguna barrita, ningún snack. Sería como esa una ventaja. Sería el contenido de proteína que tenemos, que proviene de cereales, que se complementa los aminoácidos con las de leguminosas, con cereales o pseudocereales, que ya sería como una complementación de aminoácidos pues mucho mejor. Y aparte, pues en la bebida vamos a probar también la selenización, como lo habíamos comentado. Aunque el selenio no es algo muy conocido para la población, y eso que hicimos muchísimas entrevistas a muchas personas para ver cómo percibían el simple hecho de que tuviera un alimento selenio, pues nosotros hemos demostrado que es antioxidante, un súper antioxidante estas proteínas. Entonces creo que esa es la diferencia también pues muy grande, que no hay nada que exista alguna barrita, alguna bebida, algún cereal que contenga estos elementos. Y pues sí, como lo comenté, aunque la gente todavía no lo percibe como algo bueno, algo como por ejemplo si les hablas de zinc, si les hablas de calcio, que ya lo piensan como algo positivo, pues comenzar poco a poco con esa educación a las personas. So, one biologic question. Have you looked at anything besides glycemic index, like vasomotor reactivity, blood flow, anything, since you're putting in omegas, it should have influence on sort of endothelial function, and it might sort of help with marketing if you could also show that it's, in addition to the ingredients being healthy, that it actually is healthy. Yes, we are about to start a clinical trial with the National Institute of Nutrition and the metabolic unit in Mexico City. We are just producing the half ton that we need for that clinical trial. And one of the things is related with lipidemia, hyperlipidemia in women. And this project also was an alternative to include omega-3 in women that have obesity, and then eventually will have children that will feed from milk with low quality. It's really easy to do those measurements. Okay, we will consider it. Thank you. And the last one, because we are running out of time. Okay, muy interesante. Yo nada más tengo una pregunta. ¿Han hecho estudios de biodisponibilidad de estos componentes que están agregando en su barra? Es decir, ¿han visto cómo atraviesan la barrera para absorberse y poder ver la funcionalidad que están buscando? Sí, algunos los hemos hecho in vitro y ahora con el estudio clínico la idea es poder hacer también algunas evaluaciones en personas. Okay. Y en ese estudio clínico, ¿cuáles serían los principales puntos o los criterios de ética que tendrían que seguir para desarrollar ese proyecto? Los criterios de ética tienen que ver con la documentación de la producción, la validación que hemos hecho en estudios in vitro. Por eso decía, no es algo fácil porque llevo 10 años de investigación en in vitro. Hemos trabajado también algunos modelos animales y todo eso pues, nos ayudó a diseñar el estudio clínico que ya ahorita está aprobado por el Comité de Ética. Ok, gracias. Bueno,
Muchas gracias a todos. Sé que va a haber muchas preguntas, qué bueno, porque los invitamos a que terminando esa sesión pues podamos seguir interactuando. Ahora invitamos a la doctora Mirna González, muchas gracias Paola y Zaira, de la Unidad de Bioingeniería y Dispositivos Médicos, para presentar el proyecto Lateral Flow Platforms for the Early Detection of Metabolic Disorders and Pre-Obesity Protein Biomarkers in Children. Bueno, muy buenas tardes. Voy a estar presentando el proyecto que también fue apoyado por el Fondo Institucional. Bueno, como sabemos, la parte del diagnóstico de obesidad, pues actualmente se hace basado en el índice de masa corporal. Esta clasificación, como vimos en las pláticas previas, pues justamente dejan fuera a los niños que no presentan sobrepeso o que están en el límite, pero que metabólicamente ya tienen su fenotipo alterado. Entonces, aquí fue donde vimos el nicho de oportunidad de poder desarrollar nuevas tecnologías que puedan incorporar información para poder detectar a estos individuos que tienen perfiles en riesgo. Para hacer esto, el proyecto está dividido en 3 etapas principales. La primera tiene que ver con la parte de la selección de las biomoléculas que vamos a estar utilizando en los dispositivos de Lateral Flow. La segunda tiene que ver con la parte del diseño, desarrollo y la optimización de estos dispositivos de flujo lateral. Y la tercera tiene que ver con la parte de validación clínica, en donde vamos a estar comparando los resultados de nuestros dispositivos con pruebas ELISAs, que será nuestro gold standard. En lo que me queda de la presentación, voy a estarles dando pues los pormenores de lo que hemos avanzado en cada una de estas etapas. En la parte de la selección de las biomoléculas, pues aquí lo que tomamos en cuenta es que hubiera, estas biomoléculas estuviera demostrado que hubiera una asociación con enfermedades metabólicas, que hubiera una diferencia significativa entre los parámetros de personas que están sanas y las que están alteradas, que estuviera disponible los kits ELISA para su medición y que estuviera en concentraciones relevantes en serum. Después de hacer la parte del análisis de literatura, quedamos con 50 metabolitos y después de ir analizando los criterios que les acabo de compartir, pudimos reducir la lista a 7 biomarcadores, que son los primeros con los que vamos a estar probando la parte de las ELISAs y en lo que a la par vamos haciendo el diseño de los dispositivos. En cuanto al diseño de los dispositivos, bueno, como pueden ver en la imagen, los dispositivos de flujo lateral tienen diferentes componentes y toda esta parte tenemos que optimizar cada uno de estas variables para poder tener el desarrollo óptimo del dispositivo. Esta parte del desarrollo de los dispositivos se hace en colaboración con la Universidad de Houston, con el doctor Richard Wilson, que aquí está presente, y que recientemente se incorporó al Tecnológico de Monterrey como Faculty of Excellence, y también se encuentra allá en el laboratorio del doctor Richard Wilson, la doctora Margarita Ortiz, quien es la que está llevando a cabo el desarrollo, diseño de esta parte de los dispositivos. Y para conocer un poquito más de los avances que lleva hasta el momento, en la sesión de póster, que habrá un poquito más adelante, vamos a estar compartiendo los resultados. Y bueno, en cuanto a la validación clínica, como les comentaba, estos se van a llevar a cabo a través de ELISAs y para comparar el desempeño de los dispositivos. Aquí lo que vamos a hacer es un reclutamiento, vamos a clasificar a las personas en peso normal, sobrepeso y obesos, tomar las muestras de sangre necesarias, almacenarlas, transportarlas, para poder después comparar los resultados de las ELISAs con los dispositivos que nosotros hayamos desarrollado y poder tener los resultados. Para esta parte es estratégica la colaboración del doctor Alex Martagón, que también es miembro de nuestra unidad
y la parte, bueno, del reclutamiento de adultos se va a llevar a cabo en la Unidad de Investigación en Enfermedades Metabólicas en la Ciudad de México. Y bueno, con esto concluyo el resumen de lo que estamos ahorita haciendo en el proyecto. Muchas gracias. Bueno, abrimos la sesión para preguntas para el proyecto. Hablo fuerte. Muchas gracias por la presentación, Mena. Mi pregunta es acerca de la aplicación de su dispositivo. Entiendo que es para un diagnóstico previo a algún problema, ¿no? Y entonces estarían buscando a niños que no presentan sobrepeso. La idea sería aplicar este diagnóstico a toda la población, o ¿cuál sería el detonante para que algún médico o alguien diga voy a hacer esta prueba a este niño que no presenta síntomas? Sí, lo que nosotros tenemos pensado es que este tipo de dispositivos justamente nos puedan ayudar a diagnosticar a los niños que los vemos físicamente sanos, pero que no sabemos metabólicamente cómo se encuentran. De nada. Hola, yo quería saber cuántos parámetros habéis considerado antes de escoger el número que habéis cogido. ¿Cuáles han sido los criterios que habéis utilizado para escogerlos? Y si habéis pensado en la posibilidad de acoplar varios de ellos para crear un biomarcador. Sí, justamente la selección con la que iniciamos fue con 50 metabolitos, de la cual la reducimos hasta el momento a 7, con los parámetros que mencioné, que era que estuvieran una concentración relevante en suero, que tuvieran una diferencia entre reportadas en literatura en personas sanas y en personas con sobrepeso, que estuvieran disponibles kits ELISA para poder hacer la comparación como nuestro gold standard. Y sí, efectivamente, sabemos que un solo marcador no nos va a poder hacer la detección por sí solo, por lo cual la idea es por lo menos que sean 2 o 3 marcadores en conjunto. Pero ahí tenéis marcadores de tejido adiposo, alguno del hígado y de distintos órganos. ¿Habéis considerado el hacer una selección que también considere los orígenes de donde vienen esos marcadores y que te dé una visión más integrada, o simplemente los habéis cogido porque cumplen los criterios que ya acabas de mencionar? Los seleccionamos que estuvieran relacionados con la parte metabólica, con diferentes la parte de diferentes metabólico, con la parte de metabolismo en el cuerpo. So, forgive me if I didn't understand. You're going to run multiple biomarkers at a single time, and is that a correct statement? At first, we are going to develop each lateral flow independent, and after that, after we get the results, we are going to propose a multiplex. Okay, because I guess my question was going to, you have a very nice example of a single line that's positive, but each of these proteins has a different molecular weight, and it will run differently on your test device. So are you going to have like 3 lines, 4 lines? If 2 of the 3 come up, is that positive? It gets complex when you're using different molecular weight markers. Yes, the idea is to use different strips, each for each biomolecule. Hola, justo como retomando la pregunta de la doctora Marion sobre tu población objetivo, comentabas que esos niños que aparentemente son saludables, pero ¿no valdría la pena también incorporar a esta población con niños con obesidad que justo ahorita estábamos mencionando de
que se clasifican como saludables porque no tienen alterado colesterol, triglicéridos, ¿no valdría la pena incorporarlos en este análisis para ver si realmente están saludables, o a partir de estas mediciones poder decir, bueno, ya hay esta otra disfunción y pues tengan cuidado y no decir, bueno, tiene obesidad, pero está bien, puede irse a su casa, sino esta prevención y dar un tratamiento oportuno? Sí, claro. Como comenté en la parte de la validación clínica, vamos a estar incluyendo a las 3 clasificaciones. Cuando contesté a la doctora Marion, me refería ya después de que estuvieran comercialmente disponibles estos dispositivos. O sea, perdón. Lo que decía es que no solo que te sirva como un filtro y poder decir, sino que realmente pues podamos generar, o bueno, puedan ustedes, ¿verdad?, en este pensamiento de prevención y poder redefinir esto que hablamos de si es sano o no es sano y empezar a poner un awareness sobre estas poblaciones. Sí, claro que sí. Hola, ¿qué tal? Al inicio de la presentación se hizo énfasis en que el IMC no es un buen marcador para valorar el estado metabólico de una persona. De esto sabemos que la distribución de la adiposidad es un mejor marcador tal vez del perfil metabólico de una persona. ¿Se ha considerado en el proyecto utilizar algún método de valoración de la composición corporal y la distribución de la adiposidad de estos niños o de estos individuos para ver la correlación de estos biomarcadores con la distribución grasa, tal vez de manera longitudinal, porque probablemente sea más económico y más factible a un punto de vista poblacional los métodos de valoración de la composición corporal, que tal vez métodos que midan moléculas por el mecanismo que están realizando? Sí, justo en la parte de adultos sí está contemplado porque es parte de los estudios que se hacen dentro de la unidad. En la parte de niños, justamente pues tenemos que ver el lugar en donde se va a hacer el muestreo para ver si ellos cuentan con esta parte de estos estudios y poderlos complementar. Tenemos una pregunta de nuestros asistentes virtuales, Mariela Camacho. ¿Por qué seleccionaron ELISA y no un método más sensible, por ejemplo, quimioluminiscencia? Justamente por la cuestión de que estuvieran los kits ya disponibles comercialmente y que ya estuviera estandarizado. Fue que seleccionamos la parte de ELISAs. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues le damos las gracias a Mirna y a todo el equipo que sabemos que están colaborando activamente en este proyecto y continuamos. Ahora, por parte de la Unidad de Políticas Públicas, le pedimos al doctor Héctor Arriola y al resto del equipo nos presenten su proyecto. Claro. Hola, muy buenas tardes otra vez. Queremos presentarles ahora un proyecto muy interesante y lo van a explicar aquí 2 de los investigadores de la Unidad de Políticas Públicas del Instituto y que tiene que ver con algo y con alguien que presentó hace rato. Es un proyecto vinculado a la Comisión Lancet de Cánceres y Sistemas de Salud. Está participando como PI también Felicia Noll, que presentó hace rato, Héctor Arriola también, y pues yo los dejo para que ellos expliquen. Tiene que ver con cánceres relacionados con obesidad. Gracias. Gracias, buenas tardes. ¿La proyectan, por favor? Bueno, como mencionó Gustavo, este proyecto tiene trasfondo a la Comisión Lancet de Cáncer y Sistemas de Salud, que Felicia Noll es copresidenta de esta comisión. Entonces, surge como una oportunidad de investigación en el
campo de las políticas públicas en salud, en donde trata o tiene como trasfondo señalar lo que pasa en los sistemas de salud y traer las recomendaciones de los sistemas de salud, como lo presentó Felicia en su ponencia hace unos momentos, para la atención y el control del cáncer, pero son en este caso cánceres relacionados con la obesidad. Ese es el origen de nuestro proyecto. La Comisión Lancet y Sistemas de Salud. La Comisión Lancet y Sistemas de Salud, como lo mencionamos, tiene la idea de expandir el acceso a la atención y el control del cáncer, por un lado. Esa es la expertise que tiene entre las recomendaciones, pero por el otro lado también trata de fortalecer a los sistemas de salud y empujarlos para lograr la cobertura universal en salud. Ese es nuestro origen y el origen del proyecto. El proyecto tiene como objetivo básicamente acelerar las recomendaciones y el progreso hacia lo que queremos lograr a través del control del cáncer, como una visión más global, no solamente desde la visión propiamente de la atención del cáncer, sino desde una visión más general que es desde los sistemas de salud. Y busca demostrar cómo dos acciones entremezcladas pueden potencializar los resultados que se logran con las intervenciones en política pública. Por un lado, el control del factor de riesgo, es decir, controlar la obesidad, y por otro lado, cómo mejorando la atención y el control del cáncer propiamente también tiene un impacto por sí mismo en lo que vamos a lograr. Y lo hacemos revisando tres cosas básicas. Como es un proyecto de política pública, nos interesa mucho valorar lo que estas intervenciones tienen, lo que estas propias condiciones de salud de los cánceres relacionados con la obesidad implican para la sociedad. Entonces, evaluamos cuál es la carga económica de estos cánceres. Segundo es la valoración del sufrimiento. No me refiero solamente a la condición de dolor, sino más general, incluye todo lo que es el distress, toda la angustia que las personas sufren, tanto económica, en el hogar, los familiares, etc. Y como tercer componente es la idea de medir cuáles son las intervenciones más efectivas, pues para lograr justo lo que estamos buscando, mejorar el control y la atención de los cánceres relacionados a obesidad. Tiene 5 objetivos específicos. Uno es básicamente medir y evaluar el impacto económico de estos tipos de cánceres. Segundo es la valoración del sufrimiento como tal. La tercera es el desarrollo de una herramienta para determinar cuáles son las intervenciones o políticas públicas más eficientes. Cuarto es evaluar la efectividad de la gobernanza en la atención del control del cáncer. Y quinto, pues entrenar, sensibilizar a los tomadores de decisión sobre qué tenemos que hacer para lograr justamente lo que busca la Comisión del Cáncer y Sistemas de Salud. Es un proyecto, como lo planteaban desde la mañana el doctor Torre y el doctor Marco Rito, es un proyecto multidisciplinario. No solamente recae en una sola persona, insisto, una de las KPI de este proyecto es la doctora Noll, y tiene detrás un conjunto grande, un grupo grande de investigación. Creo que dejo a David para que les mencione cómo es que tiene las entrañas el proyecto. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, en términos de los métodos del proyecto, ¿qué vamos a hacer? Recolectar datos primarios y también modelaje matemático para hacer una especie de valoración de intervenciones. Estamos trabajando en 4 países, México, Perú, Uganda y la India. Estamos comenzando en México. Queremos medir cánceres como cáncer de mama, colorectal, gástrico y cervical. En cada país nuestra muestra target son 200 pacientes. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a entrevistar pacientes a la salida de su atención en cada hospital. Vamos a preguntarles dimensiones del sufrimiento, de calidad de vida, de estilos de vida y también cuánto les cuesta la atención. No nada más su tratamiento, sino también si han vendido activos del hogar para pagar tratamiento o si han dejado de trabajar o si los cuidadores del hogar tienen que también dejar de trabajar para poder cuidar a la persona con cáncer. Y una parte muy importante que es la disponibilidad a pagar para aliviar cosas como el sufrimiento, que esa es una medida un poco cuánto valoramos como sociedad
para aliviar el cáncer y el sufrimiento. También hay una parte de entrevistas a profundidad y grupos focales. Y queremos intentar mejorar y empujar la literatura en qué significa el dolor, qué significa el sufrimiento, especialmente en cáncer, pero también puede servir para otro tipo de padecimientos crónicos. Y estamos en la fase de pilotear instrumentos en el Hospital Zambrano Elion, porque aquí el tema del lenguaje es muy importante. O sea, distinguir entre dolor, malestar, sufrimiento, estrés, es súper importante. Va a variar de México a Perú, a que los dos son países de habla hispana, luego es en la India. Entonces, esos son instrumentos tipo entrevista, pero para ser diseñados tenemos que pasar por una etapa muy exhaustiva de pilotaje con pacientes. Luego, un grupo de expertos nos va a ayudar a evaluar qué porcentaje de gente necesita cuidados paliativos para dimensionar a quiénes vamos a llegar con las intervenciones propuestas. Ahora, con la Universidad de Washington estamos trabajando en un modelo de tipo matemático epidemiológico para reproducir condiciones de los países en términos epidemiológicos y de ahí tener intervenciones, por ejemplo, expandir acceso a medicamentos o formar más médicos o mejorar tamizaje a la gente que se tamiza para el cáncer, valorar sus costos y sus beneficios y hacer combinaciones de intervenciones y saber cuánto cuestan para decirle a los países, según tus condiciones epidemiológicas, te recomendamos este paquete de intervenciones. Te va a costar tanto por paciente y en términos de presupuesto global te va a costar X cantidad de dinero. Y esto se casa un poco con lo que dice la doctora Noll. Sí queremos que se invierta mejor, pero también se requiere invertir más. Entonces es una política de redistribución, pero también queremos más recursos para el cáncer. Y una parte fundamental es ponerle valor económico al sufrimiento por cáncer. Después de esto va a ser una herramienta en línea para que los países, no solamente los 4 bajo estudio, sino en general cualquier país pueda modelar un paquete de intervenciones expropiadas sus necesidades y que eso sirva como una herramienta de política pública. Y finalmente hacer una especie de cursos, de awareness, tanto a tomar decisiones como médicos y profesionales sobre la importancia de medir sufrimiento en la clínica y también la parte de toma de decisiones, pues para mejorar y que tenga aplicabilidad esto de manera regional y global. Como parte de lo que se espera que se haga el proyecto, únicamente muy importante, esto va a contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. También tenemos una colaboración con el Congreso de la Unión, que están esperando resultados de este proyecto para mejorar la legislación y los recursos destinados al cáncer. También queremos tener un piloto que nos sirva para priorizar intervenciones, un modelo que sirva como un ejemplo de cómo priorizar intervenciones de múltiples tipos. Obviamente artículos científicos, por lo menos 4 ya identificados con nuestro grupo de investigadores de México y de los demás países. También esta comisión Lancet detonará más vínculos con otras comisiones Lancet, como la de violencia, de género, etc. Y también muy importante, toda la información recolectada estará públicamente disponible para que sea usada por la comunidad científica, por estudiantes, pues, para promover el uso de los datos para mejor política pública. Entonces, con esto concluyo la ponencia y abrimos el piso para preguntas de la audiencia. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Y cuando estaba oyéndote, se me han ocurrido 2 cosas. La primera es el tipo de datos que estáis manejando, parece que vienen de entrevistas, y entrevistas en profundidad y superficiales y tal. Y tenéis 200 personas. Entonces yo estaba pensando que ¿por qué no consideráis la posibilidad de tener otro tipo de datos con wearables, de tal manera que puedes saber datos más objetivos durante más tiempo y que te permitan averiguar cómo realmente esas situaciones pueden estar afectando la forma de vida de esta gente o la de la gente que vive con ellos y tal? Eso te permitiría también tener más gente y durante más tiempo y posiblemente con menos esfuerzo y más objetivo, ¿no? Y las implicaciones podrían ser mucho más potentes. Y luego la otra historia que no entiendo es lo de meter a la India por medio, porque no solamente son gente con cáncer, culturalmente no tiene nada que ver y socialmente no tiene nada que ver. Y entonces
a lo mejor diluyéndote, yendo a todas esas comunidades, puedes tener información, pero no necesariamente la vas a poder poner junta, ¿me entiendes? Que es desde ideología, religión, espacio, entonces no entiendo muy bien, a menos que haya un interés, porque hay un interés en estas cosas, ¿no? Pero, entonces, este centro se supone que es multidisciplinar, tecnológico, y que debe haber tecnologías como para poder sensar todos ese tipo de datos y ya aumentaría la objetividad de vuestros outputs. Sí, qué buenas preguntas. Yo creo que creo que el sentido del objetivo de los datos, precisamente estamos midiendo una cosa que no es objetiva, que es sufrimiento. Entonces, este estudio es único en su tipo por querer valorar cosas que están ignoradas en instrumentos como el Eurocall o otras cosas que miden calidad de vida. Entonces, el objetivo del estudio es precisamente darle una dimensión objetiva y el asunto con esta muestra nos hará posible hacer cosas, es exploratorio para encontrar dimensiones del sufrimiento. En cuanto a los países, sí obedece un tema a qué investigadores están involucrados, pero tener variedad entre Uganda, la India, México y Perú nos da precisamente esa variedad para entender que en diferentes regiones del mundo se valora diferente la salud y que temas como valorar el estrés o el sufrimiento varían mucho entre Occidente y Oriente. Entonces, por ahí un poco, no sé si tú quieras complementar esto. Felicia, adelante. Que también tiene que ver con ser un proyecto global de la revista Lancet. Entonces, una comisión Lancet global implica una participación de personas de diferentes partes del mundo, precisamente con el fin de poder tratar temas que no entendemos muy bien. Y la heterogeneidad en los datos que eso nos va a dar. Mi hipótesis es que casi nadie quiere sufrir cuando no tiene que sufrir, pero esa es una hipótesis. Pero tener variedad desde los países y las personas nos va a ayudar muchísimo en generar lo que va a ser eventualmente un nuevo indicador de lo que es el valor de aliviar el sufrimiento. Porque hoy día, cuando se mide solo morbilidad o mortalidad. Sufrimiento no entra en el proceso y la métrica para fijar prioridades y tomar decisiones para la salud. Sí, complemento un poco lo de Felicia y lo de David. Adicionalmente, que es un proyecto global y que sí vale la pena tener, para mí vale mucho la pena tener a una población totalmente diferente como es la población hindú. Quiero más profundizar sobre el tema de la muestra. Es un estudio exploratorio en primera fase, ¿sí? En donde estamos tratando de conceptualizar un tema álgido que es el sufrimiento. No sabemos muy bien todavía cómo lo medimos. Entonces, por eso es que estamos un poco tratando de profundizar. Pero la idea es, en una segunda etapa, es aumentar el tamaño de muestra, ahora sí, ya con un instrumento más válido que nos lo permita hacer estas conclusiones a las que está pensando y con el uso de las tecnologías para la recolección de la información como lo queremos, sumados a proyectos que ya existen en el TED, como el proyecto Origen. Entonces, pero primero necesitamos saber qué queremos medir, cómo lo vamos a medir y después nos sumamos en otros proyectos, pero muy válido. Gracias. Y uno más y eso debería platicarlo después con el doctor Torre, que en nuestro mundo la India está llegando a tomar y tener un papel preponderante. O sea, mientras China va más a la baja, India va al alza, y son muchas las instituciones que están buscando profundizar el intercambio con la India, que creo que es una estrategia bastante acertada con lo que me imagino que va a pasar a futuro. Y finalmente que ellos tienen algo que han hecho con el cáncer que es muy único, lo llaman The Grid. Entonces, si alguien quiere saber más de eso, realmente en Tata están innovando en una forma muy impresionante. Gracias, Felicia. Tenemos preguntas por parte del público virtual. ¿Por qué no incluyen el cáncer de pulmón y próstata, que son más comunes en hombres? Bien. Cánceres relacionados, sí, también pulmón está
considerado entre los cánceres que tienen relación con la obesidad. Lo hacemos, pero no en la idea original no lo teníamos incluido, más para el trabajo, para la propia Comisión Lancet de Cáncer y Sistemas de Salud, lo estamos incluyendo. ¿Sí? Gracias. En la cultura mexicana, el sufrimiento y la carga del cuidado del cuidador se considera como parte de la vida familiar. ¿Cómo podrán controlar ese sesgo? ¿Quieres contestar o contesto? Yo no sé si eso es un sesgo, de hecho. Yo diría que son los diferentes costos del cáncer, ¿right? Que uno lo paga contratando a alguien o uno lo paga usando el tiempo de la familia para cuidar a uno, pero finalmente son costos importantes que enfrentan las familias cuando hay un diagnóstico del cáncer, que generalmente no se contabilizan. No solo es el valor del sufrimiento de la propia persona que sufre la enfermedad, sino también de los familiares y las personas asociadas al paciente, y que en la mayoría de los estudios que hemos encontrado no está considerado. Entonces es importante. Yo tampoco creo que sea un sesgo. Más bien es algo que queremos también adicionarle a lo que ya existe en la literatura. ¿Por qué no? A lo mejor un ejemplo ayudaría. Imagínense la situación actual de cáncer en niños en México. El dolor que sufre un niño cuando tiene que recibir tratamiento por su cáncer, especialmente cuando no hay ciertas herramientas, es impresionante. Pero los padres también sufren al ver este sufrimiento de su hijo, algo que debería ser evitable. Entonces, es este sufrimiento adicional que nadie mide nunca. Más el dolor o el sufrimiento de que tengo que abandonar o dejar algunos días de trabajar porque tengo que cuidar al niño, ¿sí? Más todas estas dimensiones, que es justamente lo que queremos perfilar en la medición. Hay otra pregunta. ¿La selección de hospitales a investigar son públicos, privados o por la diferencia de los sistemas de salud de los países propuestos? En este momento es a conveniencia, ¿sí? Es una mezcla de ambos. Tomo el caso de México, tenemos tanto públicos como privados. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de...? Adelante. Muchas gracias. Y para clarificar, entonces, la idea es que eventualmente en esta medición puedan generar una especie de escala, decir un nivel 1, 2, 3, 4, o qué es lo que esperan finalmente con todo este reclutamiento de información que están haciendo. Parcialmente, sí, ya existen instrumentos que lo hacen, pero no lo hacen completo. Y adicionalmente, a la suma de poder tener una escala para la elaboración del sufrimiento, que es lo que hizo la Comisión Lancet sobre cuidados paliativos y control de dolor, es poder tener una medición más precisa, pero además darle un valor a ese sufrimiento, cosa que, repito, no está en la literatura y que para nosotros es relevante porque la toma de decisiones para la política pública lo necesita. O sea, el sueño, si tuviésemos un grant de NIH y a futuro, es generar algo como Suffering Adjusted Life Years, SALYs. Ese es el propósito. Pero estamos no en la tenemos fase tiempo para más preguntas. Muchísimas gracias. Quedaron también algunas por parte de nuestro público virtual. Se las haré llegar al doctor Gustavo Merino. Muchas gracias a todos. Y pedimos ahora a nuestros colegas de la Unidad de Medicina Experimental, el doctor Omar Lozano, que nos ayude a presentar el proyecto Cannabidiol-Based Formulations for the Treatment of Obesity-Induced Metabolic Diseases and Integrative Preclinical Study. Muy buenas tardes. Queremos presentarles este proyecto que hemos diseñado. Nosotros en nuestro laboratorio hemos trabajado desde hace varios años, hace más de 6 años, con el compuesto del cannabidiol, un extracto de la cannabis sativa, no psicotrópico, antiinflamatorio.
se acercó en su momento una compañía biotecnológica canadiense, Cardiol Therapeutics, que estaban interesados en la aplicación justamente de esta molécula hacia la insuficiencia cardíaca. Un modelo que tenemos en el laboratorio, que lo trajimos del laboratorio del Dr. Torre en el Metodista de Houston, y la información que nos permitió recolectar fue que justamente esta molécula era capaz de proteger al corazón de modelos animales, modelos de ratones con insuficiencia cardíaca. Como podemos ver rápidamente, en la segunda línea de la figura de la derecha, básicamente el color azul implica fibrosis. Y como vamos viendo, conforme vamos más a la derecha, que es una mayor dosis de cannabidiol, esa fibrosis básicamente va desapareciendo. Logramos probar que había una reducción en la inflamación y estos estudios preclínicos dieron pie justamente el fundamento para poder enviar un estudio clínico, un clinical trial, a la FDA, a COFEPRIS, el cual es el estudio Lancer, patrocinado por la empresa Cardiol. Es un estudio de fase clínica 2-3, llevado a cabo en 3 países, Estados Unidos, México y Brasil. Acaban de terminar justamente la primera fase. Ahora bien, tiene aplicaciones muy importantes. Un tema es que hoy en día la insuficiencia cardíaca, y esto ha sido a partir de hace al menos 25 años, que coincide con un aumento en la obesidad, hoy en día la insuficiencia cardíaca, más del 50% de los pacientes, o al menos 50%, depende de la estadística que leamos, tiene un componente de fracción de eyección preservada. Básicamente es una enfermedad diferente a la clásica. En la clásica el paciente es delgado, tiene problemas pues, para desplazarse, insuficiencia cardíaca per se. Estos pacientes con esta otra insuficiencia cardíaca, HFpEF, fracción de eyección preservada, tienen una disfunción metabólica como tal. Y bueno, pues hay una distribución, como podemos ver, entre hombres y mujeres. Ahora bien, entonces, esta enfermedad, HFpEF en particular, había tardado muchísimo tiempo en poder ser bien caracterizada porque no es hasta 2019, a finales, que se publica un artículo en Nature de un modelo animal, un modelo preclínico que recapitula justamente los hallazgos clínicos que se han visto en este tipo de población. ¿Ok? Y pues básicamente en nuestro laboratorio, producto del trabajo de los grupos del doctor Gerardo García, Noemí García y sus estudiantes de doctorado, obviamente, pues hemos generado este modelo en nuestro laboratorio, el cual reproduce justamente las características. El modelo fue publicado por el grupo de Joe Hill en Dallas. Tuvimos una plática con él el año pasado y al mostrar estos resultados, como podemos ver en la parte inferior, básicamente recapitula disfunción diastólica, sistólica, pero una fracción de eyección preservada y otros parámetros más, inclusive a nivel genético. Y aquí simplemente veamos las líneas que dicen control, abajo tienen como que muchos genes en azul, pero los que dicen HFpEF tienen otro color. O sea, la expresión diferencial de genes es diferente en esta enfermedad y estamos interesados en poder saber cuál es esa interrelación más profunda con otro tipo de órganos, porque esta enfermedad se reportó como HFpEF, pero en realidad estamos induciendo una disfunción cardiometabólica per se. Entonces, para poder atacar este problema, pues obviamente hay una multitud de órganos que podemos estudiar y para esto hemos estado buscando generar un consorcio con diferentes perfiles en cada uno de los diferentes tejidos. Así que, por ejemplo, en la parte del corazón tenemos colaboraciones con el doctor Sergio Lavanderos de la Universidad de Chile, el doctor Alejandro Ayelo, Universidad Nacional de La Plata, el doctor Arvind Bimaraj del Metodista de Houston, la doctora Cecilia Zazueta del Instituto Nacional de Cardiología. Asimismo, para las interrelaciones eje, corazón, hígado, tenemos colaboraciones con la Universidad de Barcelona, el IBEC también en Barcelona. Asimismo, para la parte de hígado, tenemos colaboraciones con el Instituto Biomédico de Córdoba, en la parte renal con el Instituto Salvador Subirán, en la parte vascular con la doctora Luciana Rossoni de Chile. Asimismo, para los estudios sistémicos tenemos en nuestro grupo a las doctoras Marion Brunk y Elena González. Igualmente, para la parte del estudio de músculo esquelético está la doctora Noemí García.
Asimismo, para la recolección, por ejemplo, en microbiota y su estudio, la doctora Elena González, el doctor Oscar Tamés. Para el estudio del tejido adiposo, la doctora Mar Malagón de Córdoba. Y también necesitamos entender que cannabidiol es una molécula dentro de esta planta que tiene muchas otras moléculas que pueden tener otro tipo de efectos. Y el poder estudiar interacciones entre receptores es una parte importantísima que queremos avanzar. Para eso está justamente el grupo del doctor Flavio Contreras. Y toda esta información tiene que ser integrada. Es por eso que tenemos va un poco lento, pero colaboración con el doctor Pablo García Robes de la Universidad de Barcelona y que junto con el grupo de la doctora Rocío Díaz de la Garza, pues se va a hacer esta ómica integrativa. Digo aquí, ya, finalmente está saliendo. Perfecto. Y asimismo tenemos trabajo con la industria. La misma empresa Cardiol Therapeutics está interesada en poder encontrar una solución para esta enfermedad. ¿Por qué es importante? Prácticamente no hay ningún tratamiento salvo algunos inhibidores del transportador sodio-glucosa que ni siquiera entendemos cómo funciona a nivel cardíaco. Muy bien. Entonces, recapitulando, lo que estamos buscando en este proyecto, tenemos un modelo preclínico, el cual funciona a nivel cardíaco. Queremos estudiar los otros tejidos, sus interacciones, y para eso hemos constituido un consorcio internacional al respecto. Y lo que buscamos es caracterizar esta enfermedad en diferentes niveles, el fenotipo, la función, su transcriptoma y metaboloma, y de esta manera poder tener una caracterización ómica integrativa para poder entender con mayor detalle este modelo preclínico y poder generar soluciones que puedan ser justamente trasladables hacia la industria. Actualmente tenemos algunos resultados preliminares, hemos visto que a nivel cardíaco hay una protección, sin embargo, pues bueno, todavía son preliminares y esperamos en la próxima edición presentar parte de estos avances. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Omar. Iniciamos entonces con la sesión de preguntas. CBD? De momento la vía de administración es inyectada subcutánea en particular. ¿Y lo hace por nanopartículas o es directo el CBD? De momento los estudios que llevamos son estudios de la molécula libre, no se ha descartado la parte de nanopartículas. De hecho, aprovechando que lo menciona, justamente este proyecto es una colaboración entre diferentes unidades del IOR, la Unidad de Medicina Experimental, Unidad de Bioingeniería y Dispositivos Médicos y asimismo la Unidad de Biología Integrativa. Porque nosotros hemos encapsulado el CBD y estamos trabajando con se me fue el nombre, con una molécula que es el que junta los detergentes, un emulsificante. ¿Sí? Que es para inyección intravenosa. Y entonces hemos hecho pruebas para cáncer y lo que ha ayudado es la disminución de la inflamación. Claro. Y además esta molécula de cáncer que están inyectando provoca irritación por su acidez. Entonces lo que está haciendo el CBD es bajar la irritación vía intravenosa y además está disminuyendo la inflamación de la persona, que eso causa mucha molestia. Entonces, si gusta, le podemos mostrar las moléculas ya encapsuladas, que no es difícil encapsularlas, toma su tiempo, y su biodisponibilidad se dispara. Entonces, en lugar de inyectar a lo mejor medio gramo para que la molécula del CBD llegue, a lo mejor tiene que administrar la mitad. Entonces, disminuye costos y aumenta biodisponibilidad. Entonces, lo estamos haciendo aquí, lo estamos haciendo en silencio porque no, hasta ahorita estoy abriendo la boca, pero es un estudio, es un estudio muy interesante porque estamos ayudando a personas con cáncer.
Sería muy interesante poder discutir lo que nos menciona, pero definitivamente si hubiera alguna mejoría, nosotros al menos hablando en los estudios con el primer modelo de insuficiencia cardíaca que trabajamos, había una formulación encapsulada, sin embargo, dado el régimen de dosis y frecuencia de administración, no llegamos a observar una diferencia notable en cuanto a la protección. Sin embargo, no descartamos, como menciona, que tal vez dosis más bajas o frecuencias más espaciadas pudiera ser una solución a futuro que pudiera ser trasladable. Y sí, a la hora de hacer la caracterización, sí son nanopartículas. Entonces, eso ayuda. Muchas gracias. Por nada. Gracias, Mónica. Hola. Estaba pensando en el modelo vuestro y el hecho de que tengáis este compuesto que mejora la fibrosis en el corazón, pero que también estéis considerando efectos a nivel sistémico en otros órganos. La pregunta es, ¿cómo vais a identificar lo que es primario o secundario a los efectos en otros órganos? ¿Cuál es el sitio donde esperáis que la molécula vuestra sea más activa? ¿A nivel del corazón, a nivel central, a nivel periférico? La pregunta de los 64,000. ¿A qué me refiero con esto? Primeramente, como una exploración general, tenemos que ver cuáles son los efectos. Hemos tenido este tipo de discusiones más en un orden filosófico, evidencia, por ejemplo, ¿cuál es el problema de inicio con este modelo? ¿Es un problema cardíaco que eventualmente se lanza a los otros órganos o es un problema, digamos, en otro órgano hepático que se lanza a los demás? Es parte de lo que estamos tratando de entender. En este momento yo al menos no tendría una pista en particular de cómo poder identificar. Esperemos que con estas caracterizaciones podamos comenzar a tener al menos algo de hallazgo en el modelo y si fuera el caso, pues tratarlo de complementar con estudios cultivos celulares que nos pudieran comprobar esa hipótesis en cuanto al fenómeno o la función que estemos observando. Tenemos una pregunta de nuestro público virtual. ¿Cuál es el mecanismo de acción propuesto de la molécula en el modelo murino de insuficiencia cardíaca? El mecanismo, el cannabidiol en general no se tiene un mecanismo 100% verificado en todos los tejidos. Tenemos que decirlo de manera abierta. Al menos a nivel cardíaco no funciona a través de los receptores clásicos descritos para cannabinoides CB1, CB2. Hay otros propuestos como tal. Sabemos que tiene un efecto antiinflamatorio per se y, bueno, hemos propuesto algunos mecanismos en nuestro laboratorio y estamos por publicar al respecto, pero es por una vía antiinflamatoria, definitivamente. Gracias, Omar. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tenemos aquí otra pregunta por parte del público en línea. Si se analiza la población fumadora de cannabis, ¿hay alguna relación entre los resultados vistos en su modelo animal? Tenemos que revisar, antes que nada, estos resultados. Obviamente, aquí hay un tema importante. El consumo de la cannabis, sea con o sin THC, pues la mayoría es con THC de manera no regulada, puede tener efectos, los cuales se han visto en diferentes momentos, estudios. Sin embargo, no es un estudio controlado, no entendemos bien cuáles sean los mecanismos y a dónde puedan ir justamente esas vías que nos pudieran resultar en mecanismos más precisos al respecto. Entonces, necesitamos ir avanzando de una manera un poco más controlada y también no necesariamente la vía de inhalación sea la mejor vía para acceder al cuerpo y sobre todo con una molécula que realmente tenga ese efecto y no algún otro efecto secundario no deseado. Sí, yo quisiera un poquito ampliar también esta respuesta en el sentido en el que declarar claramente que nosotros no trabajamos con formulaciones fitoquímicas de cannabis. Exacto. Tenemos nuestro producto, con lo que hemos trabajado en esta compañía biotecnológica, es a través de síntesis química a un grado farmacéutico, lo cual permite completamente entender que es una única entidad química, poder trazar su disponibilidad, su farmacología
de forma mucho más clara. La realidad es que la interacción que pueden tener estas moléculas, incluso en los extractos, es un tema pues, que podría llevar muchísima discusión, pero hacer distintivo que la formulación que tenemos es una formulación química, sintética, no es un extracto como a lo mejor se dio la impresión de cannabis, para aclarar este punto. Gracias, Gerardo. ¿Alguna otra pregunta? No. Tampoco en línea. Así tenemos otra en línea. No, ya sé. De Gerardo González, ¿qué es lo que falta a la legislación en México para controlar más los productos con contenido de cannabinoides? Pero creo que eso sería una pregunta fuera de este foro, ¿no? Claro. Agradecemos mucho a Omar, al equipo. Les recordamos también que parte de lo que estamos exponiendo en el Congreso lo pueden observar en los pósters que están en el pasillo a la salida del edificio de Rectoría, entre Rectoría y Aulas 1. A las 2:30 estarán los autores frente a estos trabajos en cartel para poder continuar con la interacción, además del tiempo que tenemos ahorita para el networking en el cóctel. Muchísimas gracias y les recordamos los carteles y mañana otra vez en este foro para continuar platicando sobre temas de obesidad. Gracias. No sé si vaya a haber fotografía de los networking, del workshop, no. No sé, no.